Buenos días a todos nuevamente. Es una alegría poder abrir la palabra con ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy vamos a estar haciendo algo que llamaríamos un sermón temático o una exposición teológica. Y hoy vamos a estar hablando de la realidad de los demonios. En el campo teológico, esta área se llama demoniología. Y ustedes van a encontrar que la Biblia no habla muchísimo de los demonios. La Biblia no nos da múltiples instrucciones de qué es lo que deberíamos hacer con los demonios, ni nos da múltiples descripciones de cómo son, de qué hacen, qué piensan. No nos dice muchísimo y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué la Biblia no habla tanto de esto? Pues porque el tema principal de la Biblia no son los demonios. El tema principal de la Escritura es Dios y su reino. Sin embargo, la Escritura sí nos da ciertas instrucciones, nos enseña ciertas realidades y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Pero ¿por qué razón hacer ese estudio en este momento? La razón es porque el versículo o los versículos que siguen a continuación en Marcos, los que vamos a estar estudiando la próxima semana y otros pasajes que vienen más adelante, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo tuvo varios encuentros con personas que estuvieron endemoniadas, ¿cierto? Entonces, antes de hacer el estudio de esos versículos y de esos encuentros donde el Señor Jesucristo hizo unos exorcismos, que podríamos llamarle de alguna manera, donde el Señor Jesucristo sacó a los demonios o donde le dio instrucciones a los discípulos de que expulsaran los demonios, sería bueno que antes de hacer esos estudios pongamos una base acerca de qué enseña la Escritura acerca de los demonios. Vamos a estudiar esta mañana eso y quisiera que ustedes a manera de introducción pensaran en tal vez diferentes contextos donde han estado y han escuchado muchas cosas acerca de la guerra espiritual o la lucha espiritual. O es más, si ustedes han visitado librerías cristianas, hay muchas librerías que venden libros sobre la batalla espiritual o la guerra espiritual y ustedes pueden encontrar diferentes explicaciones. Por ejemplo, hay unos libros en los que se les da todas diferentes clases de nombres a los demonios, cosas que no están en las Escrituras. Algunos enseñan técnicas de usted cómo los ata, usted cómo les lucha, usted cómo les habla. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacan todas esas historias? Y hay unos que, es más, hay iglesias supuestamente que son especializadas en sacar demonios. Como si usted pudiera escoger el énfasis de su iglesia. Y yo he escuchado eso. No, es que esta iglesia tenemos este énfasis. Allá la que ustedes, la iglesia bíblica, el énfasis de ustedes es estudiar la Biblia. Pero en esta otra nosotros tenemos el énfasis de sacar demonios o hacer esto otro. Esta otra, nuestro énfasis de este o aquel. Miren, uno no escoge el énfasis de la iglesia. El énfasis de la iglesia es hacer lo que nos instruye Dios en su palabra. Pero ¿de dónde salen todas estas ideas? Bueno, yo creo que muchas de estas ideas surgen simplemente de la imaginación de las personas. Yo leí un libro hace unos años de un hombre que se llama Les Thompson y él hablaba de esto, de la lucha espiritual. No él enseñando lo malo acerca de la guerra espiritual, sino diciendo de dónde salen estas ideas. Y él hizo una investigación y dice que muchos de estos libros o muchas de estas enseñanzas de la supuesta guerra espiritual vienen de personas que fueron brujos o brujas o hechiceros o adivinos, se hicieron cristianos supuestamente, bueno, esperemos que sí, y luego cuando estuvieron en la iglesia cristiana, ellos dijeron, bueno, como yo estuve en el bando opuesto, ahora que estoy en la iglesia, yo les voy a enseñar cómo es que se lucha contra los demonios, y escriben libros mezclando cosas de versículos con ideas que ellos vienen de sus trasfondos de brujería, y ellos traen todas esas enseñanzas y de ahí es que salen muchos de estos materiales que cristianos con falta de discernimiento adoptan y dicen, este es el material para luchar con los demonios. Pero yo les voy a enseñar algo esta mañana que es lo que está en las Escrituras, pero que yo lo podría resumir en unas frases sencillas. La verdadera guerra espiritual se da cuando peleamos por medio de la oración y por medio de la predicación de la palabra. La principal estrategia o la principal arma
o el principal ataque de los demonios, quiero decirles algo, no es andar por ahí espantando. Algunos piensan, bueno, los demonios es como, hay que mirar dónde andan, y algunos dicen, bueno, yo los ando buscando, y los buscan en las caricaturas y en una cosa y en lo otro. ¿Saben? Mientras muchos andan buscando demonios por todos lados, no se dan cuenta que la peor arma, la más dañosa, la más dañina que tienen los demonios y Satanás es infiltrar las iglesias y enseñar mala doctrina. ¿Por qué? Porque si una persona se para adelante y le dice a la gente, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer para seguir a Dios, y esa enseñanza los guía al infierno, esa realmente es un ataque poderoso que podríamos decir de Satanás. Engañar a las personas y llevarlos al infierno cuando piensan que están siguiendo a Dios. Entonces ustedes pueden saber que Satanás tiene múltiples estrategias y sus demonios. Por ejemplo, hay personas que hacen ritos, ¿no? Y sacrifican animales y hacen todo este tipo de cosas y son, por supuesto, mensajeros de Satanás, siervos de Satanás, pero realmente que alguien sacrifique un pollito, que alguien sacrifique un animal, pues sí, realmente es algo que pueden hacer para cumplir con los propósitos de Satanás, pero yo diría que es algo más satánico un hombre que se pare adelante y enseñe mala doctrina a las personas. Eso es más satánico que hombres vestidos de negro y con la cara blanca, ¿cierto? Porque esto engaña a multitudes. Es más, hay líderes religiosos en este mundo que los siguen miles y millones de personas y que le hacen pensar a esas miles y millones de personas que están bien con Jesucristo, pero realmente están siendo guiadas a perdición. Ese tipo de liderazgos, yo pienso que son los liderazgos más satánicos y diabólicos del planeta Tierra. Hombres que pueden estar vestidos de blanco, hombres que pueden tener atuendos que están relacionados con lo que se ve como cristianismo, pero que están guiando las almas a perdición. Porque el engaño más engañoso es el que parece verdad. Algo que parece verdad y que se disimula como verdad es lo que causa más engaño. Así que nosotros no estamos llamados a leer estos libros ni seguir la instrucción de iglesias o grupos cristianos que dicen que saben cómo batallar contra los demonios cuando realmente no hacen nada. Realmente lo que hacen en ciertos cultos donde el centro es hablar del diablo y ponerlos a hablar a los demonios, realmente lo que están haciendo es darle el protagonista a quien no tiene ningún protagonismo. Satanás es un enemigo derrotado, caído. Satanás es una creación de Dios. Dios es sumamente poderoso y Satanás y sus enemigos no tienen una autoridad ni un poder superior al de Dios. Por lo tanto, el protagonismo de toda iglesia cristiana tiene que ser Dios y su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, estudiar lo que dice la palabra de Dios. Pero quisiera que me acompañaran a Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 28. Esa es la sección que sigue, esa es la sección que vamos a seguir estudiando la próxima semana, y ahí es donde encontramos un primer encuentro de Jesucristo con los demonios. Miren lo que dice el versículo 21 en adelante, Marcos 1:21. Dice: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Esa es otra manera de referirse a los demonios, un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque nos permites estudiarla en esta mañana. Yo te pido que nos des claridad acerca de este tema, donde hay tantas cosas que son desconocidas para nosotros, pero deseamos saber lo que dice tu palabra.
no lo que son nuestras experiencias ni lo que nos contó alguien, sino lo que dice tu palabra. Y que al final podamos reconocer que aunque hay enemigos en este mundo, que aunque hay enemigos en el mundo espiritual, nuestro Dios, nuestro castillo fuerte es sumamente más poderoso. Ni siquiera habría la necesidad de compararlo, Señor, porque nosotros nos podemos refugiar en ti y no tener temor de ningún enemigo que venga en contra de nosotros, porque si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendícenos en el nombre de Jesucristo nuestro Rey. Amén. El día de hoy entonces, como les dije, vamos a estar haciendo algo diferente. Vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos, pero es importante poner una base y saber dónde estamos en cuanto a esta realidad. Y vamos a ver ciertos principios que la Biblia nos enseña acerca de estos enemigos que pertenecen al ejército de Satanás y que se oponen a los planes de Dios. Y mucho de la instrucción que vamos a ver esta mañana lo he tomado de un libro que se llama Teología Básica de Charles Riley. Así que si ustedes quieren profundizar, pueden ver, hace un estudio muy detallado acerca de este tema y pueden verlo con atención. Pero vamos a ir viendo varios puntos. Número 1, la Biblia afirma la existencia de los demonios. Eso es lo primero que podemos enfatizar. Y estén ahí con sus Biblias, miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 23. He aquí que estaba Jesús en la sinagoga de ellos, y cuando Jesús estaba en la sinagoga, un hombre estaba ahí con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. La Biblia afirma que hay unos seres espirituales llamados demonios, llamados espíritus inmundos. El mismo Señor Jesucristo nos demuestra que esta es una realidad, que hay un mundo espiritual en el cual hay ángeles buenos, pero también hay ángeles malos, como podríamos llamarlos de otra manera, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Aquí nos está mostrando que la idea de que hay demonios en este mundo, que hay demonios en este planeta, no es parte de nuestra imaginación, no es parte de lo que algunos dicen, sino que la Biblia declara que es una realidad. En el Nuevo Testamento hay más de 100 referencias a demonios, y en el Antiguo Testamento, aunque no es la misma proporción, también hay un porcentaje de versículos y pasajes donde se presentan demonios, ¿cierto? Miren lo que dice más adelante Marcos 1:39. Y fue por toda Galilea el Señor Jesucristo, y que estaba predicando en las sinagogas. ¿Y qué más hacía? Expulsando demonios. Y miren, vayan con sus Biblias a Marcos capítulo 5 y miren el versículo 2, lo que dice. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Ahí muestra la fuerza sobrenatural que también tenían los demonios sobre este hombre. Lo ataban con cadenas y las podía romper. Entonces, con esto podemos enfatizar el primer punto de esta mañana, y es que la Biblia afirma la realidad de los demonios. En el Antiguo Testamento también se presentan, y por ejemplo les voy a leer Deuteronomio 32:17. Dice así: ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que sus padres no temieron. Se estaban haciendo adoración a ídolos, y Dios dice que esos ídolos realmente son demonios. Y Levítico 17:7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. La Biblia presenta que estos seres demoníacos son llamados de diferentes maneras. Número 1, espíritus inmundos. Número 2, espíritus malignos. Número 3, espíritus engañadores, demonios. Pero ¿cuál es la procedencia de estos demonios? Aquí vamos a contestar otra pregunta. ¿Cuál es la procedencia? ¿De dónde vienen? Pero antes de ver la respuesta, pensemos en ideas equivocadas o ideas erróneas. Entonces, idea errónea número 1, que los demonios no existen, sino que simplemente son parte de nuestra imaginación.
Idea errónea número 2. Los demonios vienen a existencia de las almas de las personas malas. Esa es una idea que algunos tienen. Bueno, este era muy malo y cuando se murió se convirtió en demonio. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si usted era un alma mala que nunca se arrepintió, no se convierte en demonio, sino que sí va a habitar con los demonios en la eternidad, en la condena eterna, pero no que usted se convierte en un demonio. Esa es una idea equivocada. Otros hablan de los demonios no tanto como entidades particulares con personalidad, sino que son simplemente la maldad. Si yo tengo maldad, entonces lo relaciono a que es un demonio. Y realmente esta es una idea peligrosa, porque algunas personas no hacen caso ni obedecen lo que dice Dios de arrepentirse, porque dicen, bueno, realmente yo no soy culpable, lo que pasa es que yo tengo un demonio o un espíritu que me ataca. Y hay muchas congregaciones que hablan de eso. Tal vez no utilizan tanto el término demonio, pero utilizan el término espíritu. Entonces usted es una persona perezosa que no trabaja y ni busca trabajo, y no es que usted sea perezoso ni necesita arrepentimiento, sino que usted tiene espíritu de pereza, ¿cierto? Y yo no sé si estuvieron en lugares así, pero le buscan espíritu a todo. Entonces usted es chismoso y realmente tendría que arrepentirse y no dejar de estar chismeando, pero no se arrepiente porque es que usted no tiene pecado de chisme, sino que es que usted tiene un espíritu chismoso. Bueno, realmente son ideas que no ayudan en la vida cristiana. Echarle la culpa a los demonios, ni a espíritus. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la procedencia de los demonios? La Biblia enseña que los demonios provienen de una rebelión de ángeles. Dios creó un grupo de ángeles que en la Escritura se llama el ejército de los cielos, ángeles que Él creó, y un grupo de esos ángeles que Él creó se rebeló en contra de Dios. Y sabemos que hubo un líder de esta rebelión. Satanás se rebeló y se llevó consigo en esa rebelión a un grupo de ángeles. Y ese grupo de ángeles que fue creado por Dios, y que es muy importante esto, Jesucristo es el creador de todo, por lo tanto Jesucristo es el creador de los ángeles. O sea, Él está en autoridad. Estos ángeles, entonces, que se rebelaron, fueron expulsados de su morada celestial. Y pueden acompañarme con sus Biblias a Isaías 14:12. Y hoy, como vamos a estar en varios versículos, les pido que puedan estar ahí con sus Biblias atentos. Pero Isaías 14:12 dice lo siguiente: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, esta es una referencia que muchos teólogos han dado para conectar con la rebelión de Satanás. Ese que era un querubín hermoso, ese que era un ángel precioso, creado con muchas cualidades, no decidió usar esas cualidades para glorificar a Dios, sino para rebelarse. Y aquí podemos hacer un paréntesis. Mucho podemos aprender de la rebelión de Satanás y de los demonios, porque Satanás fue creado como un ángel hermoso, lleno de cualidades. Y es muy interesante porque la Biblia muchas veces nos dice que nosotros podemos ser caídos, podemos caer en la tentación en que cayó Satanás. Ver nuestras propias habilidades, nuestras propias dones con los que Dios nos dotó, y no usarlos para la gloria de Dios, sino para la jactancia, y hacer como Satanás y decir, bueno, yo no me voy a quedar con esta posición, sino que quiero subir y subir hasta obtener la adoración que tiene Dios. Y eso fue lo que pasó con Satanás. ¿Y qué pasa cuando una persona quiere subir y subir y ser exaltada? Pues pasa lo que dice el versículo: caíste, es arrojado, es tumbado. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Busque enorgullecerse a usted mismo y pronto Dios mismo lo derribará. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Aquí vemos que fueron expulsados del cielo, fueron arrojados. Les leo Mateo 25:41 para que vean también una referencia que Satanás tiene un ejército o tiene sus propios ángeles. Dice Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está diciendo que aquellos que no crean, aquellos que se han apartado, aquellos que sean rebeldes a Dios, serán arrojados
a donde es arrojado Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles de Satanás? Pues estos que se rebelaron en contra de Dios inicialmente. Luego en Lucas 10:18 dice lo siguiente: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesucristo fue testigo de esta expulsión de Satanás. Eso no quiere decir que Satanás no puede a veces presentarse delante de Dios, y lo hace. ¿Recuerdan lo que pasó en Job? En Job, Satanás se presenta delante de Dios y aún es Dios quien le autoriza lo que puede hacer. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero es un buen entendimiento que debemos tener. Satanás y los demonios no pueden hacer nada sin la decisión soberana de Dios. Dios es el soberano, Dios es el que tiene toda autoridad, y ellos no pueden hacer nada a menos que Dios en su plan soberano lo autorice. En Apocalipsis 12, del 3 al 4, dice que la tercera parte de los ángeles se rebeló. Hay una referencia ahí. Y aquí esto no se trata de una competencia de número, pero podríamos decir que por cada demonio hay 2 ángeles, ¿cierto? Si hacemos matemática, porque la tercera parte de los ángeles fue la que se rebeló. Miren lo que dice Apocalipsis 12, del 3 al 4. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Algunos han dicho que simplemente la tercera parte de los ángeles fue la que se rebeló en contra de Dios. ¿Quiénes son los demonios? Seres creados que se rebelaron con Satanás y ahora pertenecen al ejército del enemigo de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Es el primer punto, es una realidad que enseñan las Escrituras. Ahora vamos a ver un segundo punto. Los demonios tienen personalidad. Los demonios tienen personalidad. Con esto estamos afirmando que no son simplemente fuerzas o energías, sino que son seres que actúan con intelecto, con emociones y con voluntad. Miren lo que dice Marcos 1:24 en nuestro pasaje que tenemos ahí en el capítulo 1. Marcos 1:24 dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús? ¿Quiénes están hablando ahí? Están hablando demonios y están reconociendo a Jesucristo. O sea, tienen intelecto y tienen la capacidad de reconocer a Jesucristo. Y le dice, ¿qué tenemos que ver contigo? Y le dicen, ¿has venido a destruirnos? O sea, le está hablando directamente al Señor y tiene una personalidad, tienen voluntad, tienen inteligencia. Los demonios tienen inteligencia. Ahora acompáñenme con sus Biblias a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también tienen intelecto. Es más, podríamos decir que los demonios tienen buena teología. Los demonios conocen muy bien las Escrituras. Quiero decirle algo, los demonios conocen mejor las Escrituras que usted mismo. Pero no solamente tienen intelecto, sino que también tienen emociones. Miren lo que dice el final del versículo 19 en Santiago 2. Los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan, o sea, tienen emociones. Y esto también pasa muchas veces en los evangelios, cuando se presentan los demonios delante de Jesucristo y le piden que no los vaya a condenar. Y en un sentido pasa muchas veces que los demonios le dicen a Jesucristo: viniste a atormentarnos o viniste a castigarnos antes de tiempo. Es decir, los demonios ya conocen las Escrituras y saben que lo que les viene es el juicio eterno, pero les dicen: ¿por qué viniste como antes? Y algunos me han preguntado, porque tuvimos esa discusión hace unos días, ¿por qué los demonios y por qué Satanás hacen cosas sabiendo que van a ser condenados, sabiendo que van a ser juzgados? ¿Por qué Satanás se sigue oponiendo sabiendo que es un enemigo derrotado? Bueno, no tengo todas las respuestas a eso, pero yo le haría la misma pregunta: ¿usted por qué peca si sabe que está mal en contra de Dios? Bueno,
Tal vez puede ser una respuesta similar, porque la pecaminosidad es tan fuerte y tan profunda que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu morando dentro de nosotros y nos ayuda a contrarrestar esto, pero los demonios y Satanás no tienen al Espíritu obrando en ellos y contrarrestándoles, más bien son unas fuentes de maldad que brotan y brotan maldad de sí mismos. Así que ¿por qué lo hacen? Porque son rebeldes y seguirán siendo rebeldes. Son el enemigo de Dios. Marcos 5, del 1 al 9. Si regresan ahí con sus Biblias. Marcos capítulo 5. Y ahí podemos ver algunas otras afirmaciones con este que es el endemoniado gadareno. Dice, y llegaron al otro lado del mar en la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni con cadenas. Es decir, tenía su propia voluntad, tenía fuerza, una fuerza sobrenatural. Y miren lo que dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Por supuesto sabemos que está hablando de que nadie era tan fuerte dentro de los hombres, pero por supuesto Jesucristo es más poderoso y más fuerte. Y miren lo que dice el versículo 5, y siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Es muy interesante que comúnmente los demonios, cuando Jesucristo se presentaba y había una persona endemoniada, los demonios llevaban a la persona a postrarse delante de Jesucristo, reconociendo quién era el rey. Y aquí con esto hay que aclarar algo. Quítese de su mente la idea de las películas o de este mundo de que Dios está como en una pelea con Satanás y que están como uno a uno, ¿no? Y entonces como que Satanás golpea a uno y Dios otro. Esa no es la imagen. Satanás es como una pulga y Dios es como un elefante gigante de 6 toneladas aplastando la pulga. Si esa fuera una imagen que tuviéramos de la batalla espiritual, quítese de su idea de que están ahí como, bueno, vamos a ver, Dios como que le atestó un golpe, pero ahora otra vez. Esa no es la idea. Es más, tanto así, Satanás y sus demonios son simplemente creaciones de Dios, que no pueden hacer nada sin la soberanía. Dios en su infinito plan aún les usa. Y podemos luego profundizar más eso, pero Dios es soberano y usa todo lo que sucede en este universo. Es más, ni siquiera salió de su plan. Hace parte de lo que Él ha establecido desde el inicio para mostrar su poder y para mostrar que no hay nadie más fuerte y más poderoso que Él. Aún un enemigo que parecía formidable y grande, al final será aplastado completamente. En Marcos, en ese capítulo 5, podemos ver varias descripciones de los demonios y lo vamos a estar estudiando en unas semanas. Pero punto número 3, los demonios son seres espirituales poderosos, pero no tienen los atributos de Dios. Este es un punto muy importante porque muchas veces confundimos que los seres espirituales tuvieran los mismos atributos de Dios. No, los demonios, aunque son seres espirituales poderosos, no tienen los mismos atributos de Dios. Dios es omnipotente, pero Satanás y sus demonios no son omnipotentes. Dios es omnipresente, pero los demonios y Satanás no son omnipresentes. Solo Dios posee los atributos de Dios. Es por eso que cuando encontramos atributos que se encuentran referidos a Jesucristo y vemos que son atributos de Dios, podemos concluir que Jesucristo es Dios, porque Él y solo Él tiene ciertos atributos, como la omnipotencia, como la omnisciencia. Y aunque los demonios no son omniscientes, sí podemos decir que los demonios son muy inteligentes. Y hay un dicho, yo no sé si sea un dicho colombiano o no, pero es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, yo creo que esa es buena teología, ese dicho.
Y es que los demonios llevan acompañando a la raza humana durante muchos siglos y ya saben cómo nos comportamos. Es más, lo conocen, saben usted cómo se comporta, sabe cuándo es más fácil tentado, conocen cómo reacciona ante ciertas situaciones. Así que los demonios son inteligentes, pero no son omniscientes, no tienen conocimiento pleno de todo. Número 4, ¿cuáles son los objetivos de los demonios? ¿Cuáles son los objetivos de los demonios? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus tareas en este mundo? Y podríamos resumir de manera general que el objetivo principal de Satanás y sus demonios es oponerse al plan de Dios y estorbar a los seres humanos en su búsqueda de Dios. Estorbar a los seres humanos en su búsqueda de Dios. Y vamos a ver varios puntos aquí, dentro de cuáles son los objetivos. Acompáñenme a Daniel capítulo 10. Daniel estuvo orando por ¿cuántos días? Por 21 días estuvo orando y ayunando. Y preste mucha atención a esto que le voy a decir, porque mientras Daniel estuvo orando en su habitación, en esta perspectiva en la que nosotros estamos, en el mundo espiritual, por 21 días estuvo pasando una batalla espiritual. Miren lo que dice Daniel 10, versículo 12. Daniel tiene una revelación, una visión, donde se le revela qué fue lo que estuvo pasando durante esos 21 días. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Es muy interesante porque dice que mientras Daniel estuvo orando, en el mundo espiritual estaba pasando una batalla espiritual. Y usted puede estar en su vida orando por cosas que pasan en su vida, orando por pecados con los cuales usted quiere luchar, orando por peticiones. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que algo en el mundo espiritual al mismo tiempo está pasando, una batalla que usted jamás va a conocer, ni que la Biblia nos está llamando a que investiguemos qué está pasando. Aquí nos mostró una ventanita para que nosotros pudiéramos ver que en el mundo espiritual pasa algo. Pero ¿qué sucede acá? Nos está mostrando que hay una batalla espiritual que se está librando, pero usted no está llamado a buscar ni ver qué está pasando allá. Usted está llamado a hacer lo que hizo Daniel. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Orar. Él ni siquiera, si él no hubiera tenido esta revelación, él hubiera orado y hubiera hecho lo mismo sin saber lo que estuvo pasando allá. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Usted ora, lucha, pelea contra su pecado y tal vez en la eternidad nos vamos a enterar de todo lo que estuvo pasando en el mundo espiritual. Pero en este momento nuestra tarea es ¿qué? Estudiar la palabra, luchar contra el pecado, resistir la tentación, leer la Biblia, aprenderla, memorizarla. Esa es la verdadera batalla espiritual. La Biblia no nos manda a querernos meter allá, en ese mundo espiritual. Y cuando digo allá es porque ni siquiera sé cómo describirlo, porque puede ser acá, pero no lo vemos, porque es el mundo espiritual. Nosotros estamos llamados a ¿qué? A hacer lo que Dios nos ha mandado, y es pelear la batalla espiritual con las armas que Él nos ha dado, principalmente la oración y la lectura y estudio de la palabra de Dios y el ministerio de la iglesia. Los demonios promueven la idolatría. Apocalipsis 9:20 dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice que al final de los tiempos, algunos no se arrepintieron, sino que prefirieron seguir con doctrinas de demonios. Y es muy interesante porque a medida que pasa el tiempo, a medida que se acerca el final de los tiempos, las doctrinas de demonios crecerán y crecerán y serán más creídas. Y aquí dice que algunos no se arrepentirán de sus malos actos, sino que las creerán más. A medida que se acerca el final de los tiempos, las falsas religiones se propagarán mucho más y crecerán más y más. Así que uno de los propósitos de los demonios es propagar la idolatría.
están concentrados en que los seres humanos cometan actos sucios, dañinos y pecaminosos. Ese es un segundo propósito. Los demonios están llevando a las personas a que cometan actos dañinos y pecaminosos. Por eso son llamados espíritus inmundos. Y están promoviendo que las personas cometan actos dañinos en contra de la voluntad de Dios. Y aquí quiero ponerles un contraste. Dios, cuando crea este universo, ¿cómo lo crea? Lo crea en orden. Y si ustedes miran las flores, si ustedes miran las montañas, si ustedes miran la creación, ¿cómo crea Dios este mundo? ¿Lo crea cómo? En armonía. Y aún yo me atrevería a decir que Él da algo de su imagen a nosotros cuando nos permite crear cosas lindas. Es más, aún en la gracia común, Dios permite que los incrédulos hagan cosas que son lindas y admirables. Usted tiene incrédulos que son arquitectos y crean edificios hermosos, obras de arte, o músicos que en su gracia común Dios les permite crear cosas lindas, cosas que son hermosas en su gracia común. Dios siempre está conectado con todo lo que tiene que ver con el orden, con lo que es limpio, con lo que es puro. Y aquí yo les pongo algo en contraste. Los demonios y Satanás siempre están promoviendo todo lo contrario: el desorden, el caos. En vez de construir, destruir. En vez de limpiar, ensuciar. En vez de edificar, romper. Hay incrédulos que crean cosas lindas porque la gracia común está en ellos, pero en general Satanás y sus demonios promueven en medio de su ejército, en medio de los que aún son hijos de Satanás, todo tipo de griterías, todo tipo de conflictos, todo tipo de desórdenes, de destrucción. Dios edifica, pero Satanás destruye. Dios organiza, pero Satanás crea caos. Todo lo que usted vea destrucción, daño, sepa que hay actividad demoníaca, que están promoviendo eso. Y como dice la Biblia en repetidas oportunidades, el que tenga oídos que oiga. Otro objetivo de los demonios: pueden poseer a seres humanos. Los demonios pueden poseer a seres humanos. En los evangelios encontramos una gran cantidad de episodios de personas que fueron poseídas por demonios. Y hay varias expresiones. Se les llama ser endemoniado o ser poseído por un demonio. Aparece 13 veces en el Nuevo Testamento situaciones donde hay personas, donde se utiliza la expresión ser poseído. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la posesión de una persona? Bueno, hay varias maneras como aparecen en el Nuevo Testamento. La posesión se manifiesta por medio de enfermedades. Algunos se les quita el habla, quedan mudos cuando son endemoniados. Otros tienen convulsiones, algunos presentan ceguera. Ahora quiero aclarar algo: no quiere decir que cuando una persona es muda, cuando una persona tiene ceguera o cuando tiene convulsiones es que está endemoniada. Simplemente estoy diciendo que esa es una manifestación que se usa y que los demonios utilizaron cuando poseyeron a una persona y se manifestó de esta manera, pero no quiere decir que toda persona que manifiesta esto está endemoniado, ¿sí? Ahora una pregunta clave e importante, que realmente creo que es el punto más importante de esta mañana: ¿puede un cristiano verdadero ser poseído por un demonio o por unos demonios? ¿Puede un creyente verdadero ser endemoniado? Bueno, la respuesta es la siguiente: los demonios pueden estorbar, atacar a un creyente, pero un demonio o varios demonios no pueden poseer a un cristiano verdadero. Un demonio o varios demonios no pueden poseer a un creyente verdadero. Y la respuesta es simple. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Y cuando un creyente viene a vida nueva, ha creído en Jesucristo y el Espíritu Santo mora dentro de sí, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Y el Espíritu Santo, que ha hecho habitación en medio nuestro, no permite
habitar con uno u otros demonios ahí. Así que ese es un sello que tenemos aquellos que estamos en Jesucristo. Eso no quiere decir que los demonios no pueden atacar de otras maneras, que no pueden afectarnos de diferentes formas, pero no pueden entrar a tomar posesión de nosotros. Es una convicción que tenemos en la palabra. El cristiano, el creyente verdadero, no puede ser poseído por un demonio. Ahora, otra pregunta importante: ¿estamos llamados a expulsar demonios? Todavía no se me ha acercado el primero, pero algunos dicen, bueno, es que esa es mi tarea en la iglesia, yo ya descubrí cuál es mi don, el de sacar demonios. Bueno, pues este no es el lugar. Jesucristo expulsó demonios y le dio autoridad a sus discípulos para expulsar demonios, porque ellos tenían una tarea en particular que estaban cumpliendo en ese momento. Y también yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué en los evangelios encontramos que Jesús llegaba y se alborotaban los demonios. Y usted hoy en día, pues no sé cómo han sido sus vidas, pero comúnmente no pasa. O sea, comúnmente usted no está ahí, entonces el uno empieza a gritar, el otro se lanza, el que rompe cadenas. O sea, no es común, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Será que los demonios se fueron cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue elevado al cielo? ¿Los demonios desaparecieron? No, pero sí vemos algo. Cuando Jesucristo puso sus pies sobre la tierra y vino en la primera venida en su encarnación, de alguna manera el ejército de los demonios como que tuvo una actividad especial de quererse oponer a su ministerio. Y es como si el rey llegó y entonces ellos, no puedo decirlo en otros términos, pero como que se alborotaron, ¿sí? Y ahora podemos pensar en algo: esos mismos demonios que estuvieron tan activos y visibles en medio del ministerio del Señor Jesucristo y que vemos en los evangelios, esos mismos demonios siguen estando, simplemente que están seguramente actuando de maneras más sutiles. Y ahí es cuando tenemos que estar más atentos, porque no es que no estén atacando y que no se estén manifestando, sino que están atacando de otras formas. Y como les he dicho, la tarea más destructiva es que usted entienda mal las Escrituras, que usted tenga una mala perspectiva de Jesucristo, que usted no entienda la salvación correctamente, que usted piense que tal vez usted puede ser salvo por sus obras. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas son las acciones que más están ellos propagando, la falsa enseñanza. ¿Estamos llamados a expulsar demonios? No, esta fue una tarea realizada por Jesucristo y encomendada de manera especial a sus apóstoles. La Biblia no nos da instrucciones de cómo expulsar demonios. ¿Por qué? Pues porque eso no es lo que estamos llamados a hacer en este momento. Y ya les contesté la siguiente pregunta, que era ¿por qué hubo tanta actividad demoníaca en los tiempos de Jesús? Bueno, ya sabemos por qué. Se estaban oponiendo al ministerio de Jesucristo. Quiero que me acompañen a Judas capítulo 1. Y la manera más fácil de encontrar a Judas es llegar a Apocalipsis y pasar una hoja antes. Quiero que vean algo muy interesante, porque yo no sé si han visto que hay personas que hablan como con muchas ínfulas de que tienen mucha autoridad sobre los demonios y que como que no, y que hay que hacerles esto y esto, y les gritan duro y les dan una vuelta, atan a Satanás, pero como que se les desata cada servicio porque al otro servicio lo tienen que volver a atar. No se sabe qué es lo que pasa ahí, pero miren lo que dice el versículo 8 en Judas. Aquí está hablando de los falsos maestros, de esos que enseñan mentiras, y hay algo que los caracteriza, y es que hablan de cosas infladas que ni entienden y se atreven a hablar de las potestades celestiales, es decir, de los espíritus, de los demonios, y hablan como si ellos supieran. Y miren lo que dice: no obstante, estamos en Judas 8, no obstante, de la misma manera, también estos hombres sueñan, mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Y miren lo que dice el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él.
Está diciendo que el arcángel Miguel, en una discusión que no tenemos más conocimiento, pero luchó por el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a dar maldiciones en contra del diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Un arcángel no se puso a maldecir a Satanás y al diablo y a entrar en toda sus gritería, sino que dijo, ¿sabes qué? El único que tiene autoridad y que un día te va a destruir, que Él te reprenda. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, a confiar en que el que tiene autoridad un día traiga castigo a estos enemigos, no usted gritando. Y otra cosa que no tiene sentido, algunos piensan que como que los demonios se asustan con los gritos. Hay personas que como si, no, entre más, el que más grita es el que más tiene como don de reprender demonios. Y eso, yo no creo que un demonio ande asustado porque una señora o un señor griten mucho. ¿Con qué puede salir el enemigo despavorido de usted? Con que usted guarde los mandamientos de Dios, con que usted resista viviendo en santidad. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No con griterías, no con astucias, no con cosas, con la palabra de Dios, con la obediencia en santidad. El último objetivo, y que está muy conectado con el primero, es promover la religión falsa. Promover la religión falsa. Y les leo 1 Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a demonios, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y miren aquí dice que algunos seguirán doctrinas de demonios. Y miren el versículo 3, nos va a decir cuáles son estas doctrinas de demonios. O algunos pensarían, bueno, viene algo muy feo y fuerte. Miren lo que dice el versículo 3. Prohibirán casarse, mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Está diciendo que al final de los tiempos algunos seguirán doctrinas de demonios, y nos da simplemente una ilustración. ¿Y cuál es la ilustración? Que algunos enseñarán a unos a no casarse y a no comer ciertos alimentos, buscando su salvación por medio de acciones como estas. Como, bueno, si me cuido en pureza, realmente puedo ser un siervo de Dios consagrado. O si no como ciertos alimentos. Bueno, realmente eso es demoníaco, porque está diciendo que la salvación se puede obtener por sus propios medios y aún por acciones como muy piadosas, cuando realmente la verdad es que podemos acercarnos a Dios por medio de la gracia. Algunos andan concentrados buscando demonios en todo lugar y no se dan cuenta que su principal actuar es por medio de la falsa enseñanza. Y quisiera terminar esta mañana con tres implicaciones finales. Número 1, Jesucristo tiene toda autoridad sobre todas las huestes espirituales. Él es más poderoso. Si usted tiene temor de cualquier tipo, o aún del mundo espiritual, ¿en quién se tiene que refugiar? Pues en Jesucristo. En Jesucristo, ore a Él. Él es fuerte, Él es poderoso. Usted no tiene por qué temer nada. Nada. Si usted está con Jesucristo, entonces no tiene que temer nada, ni aún la muerte. Porque si usted está en Jesucristo y se muere, pues le pasa lo mejor que le puede pasar, que es estar en la presencia de Dios inmediatamente. No tema a los demonios, no tema a Satanás. Como les dije hace unos minutos, tampoco se haga el atrevido. Y es más, esa canción que cantamos, Castillo Fuerte, fue una canción que escribió Martín Lutero. Y por eso cantamos himnos, porque son canciones que han cantado la historia de la iglesia por siglos. Pero esa canción comúnmente se canta en español diciendo: acósanos Satán. Y yo siempre le pido al que está en la música que cambie la letra de esa canción, porque nosotros no le decimos a Satán que nos acose. Y cambiamos la letra para que lo que diga la letra más bien es, ¿cómo dice Benjamín? Satán acosará. Bueno, eso es verdad, él nos acosará, pero yo no le voy a decir a Satanás que me acose. Entonces, todo lo que hacemos en esta iglesia tenemos que mirar que sí sea bíblico. Yo no sé si Martín Lutero la cantó así, pero si la cantó así, pues así está mal. La cantamos como dice la palabra, como lo que dice la palabra. No nos ponemos a retar al diablo,
ni nos ponemos a pelear contra él. Nosotros buscamos a Jesucristo. Yo no me pongo a hablar con demonios. Yo lo que me pongo a hacer es orar a Dios. Número 1, Jesucristo tiene toda autoridad. Él es superior, Él es más poderoso. Refúgiate en Él, Él es superior. Implicación número 2, nosotros debemos recordar que hay enemigos que están atacando. Y ya que estamos pensando en esto, que lo hablamos hace un par de semanas con las tentaciones y ahora con esto, ¿qué nos lleva a esto? ¿No siente usted que tiene que estar orando más y más en la palabra, sabiendo que hay enemigos formidables queriendo atacar, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Pues esto nos dice, bueno, yo tengo que andar más en la palabra, yo tengo que dejar de entretenerme en tanta cosa y mantenerme más en la escritura, más en la obediencia a Dios. El pastor John una vez dijo una frase que me gustó mucho y es: haz una muralla tan alta en oración y la palabra que los demonios no puedan pasarla. Él es nuestro castillo fuerte. Y tercero, y con esto terminamos, ¿tienes temor porque no eres un creyente verdadero? Y como vimos hace unos minutos, los cristianos pueden estar tranquilos porque Satanás no puede poseerles ni los demonios, pero un incrédulo ¿qué? Un incrédulo está completamente vulnerable al accionar de los enemigos de Dios. Así que el último punto, y creo que fundamental, es: ¿tiene usted temor de esta situación? Pues arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio, y que el Espíritu Santo more en usted y usted sea completamente guardado y protegido. Por eso es que esperemos que no pase, pero si algún día le pasa que usted se encuentra con un endemoniado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a hacer todo lo que ha escuchado de que no, que grítele, hágale esto, aquello? ¿Qué tiene que hacer usted ante una persona que está endemoniada? Lo que usted tiene que hacer es no ponerse a hablar con el demonio, porque el demonio es mucho más inteligente que usted y sabe mejor la Biblia que usted y lo va a enredar. Lo que usted tiene que hacer es predicarle el Evangelio a esa persona, porque si esa persona cree el Evangelio, se va a arrepentir y el Espíritu Santo va a venir a morar en esa vida y los demonios van a salir. Sacarle los demonios a las personas no es lo más sabio si no conocen el Evangelio. No sé si recuerdan un relato donde Jesucristo dijo que si una persona se le sale un demonio y luego la casa queda vacía, ¿qué pasa? Dice que el demonio va y busca otros 7 y vuelve y llena la casa con otros 7. Y dice que el estado de esa persona es peor que antes. Así que ¿qué tenemos que hacer nosotros? Proclamar el Evangelio de Jesucristo. Decirle a las personas: arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Y no solamente van a perder cualquier temor hacia el ataque de los ataques del enemigo, sino que van a poder tener salvación completa, perdón de sus pecados. Así que si usted tiene temor en esta mañana, pues lo que tiene que hacer es arrepentirse y no seguir jugando a como que está en un pie aquí y un pie allá. Si usted está así, pues tiene mucho que temer y tiene mucho que temblar en las noches. Pero no tendría por qué estar así, porque podría hoy venir y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo y pasar del reino de las tinieblas de Satanás al reino de la luz de Jesucristo. Y esa es mi invitación en esta mañana, y creo que con esto ya podemos tener una base más clara cuando empecemos a estudiar los pasajes que vienen a continuación, cuando el Señor Jesucristo se encuentra en estas situaciones, luchando en contra de los demonios, y ahora podemos comprenderlo mucho mejor. Así que oremos.